El universo te da lo que eres, no lo que quieres. Durante mucho tiempo, las personas se engañan creyendo que basta con desear intensamente para que sus sueños se hagan realidad. Creen que el simple hecho de querer con todas sus fuerzas ya es suficiente para que la vida les responda. Pero he visto, una y otra vez, cómo esos deseos se pierden en el aire porque no nacen de una convicción, sino de una carencia. El universo, la vida, o como quieras llamarlo, no te responde a lo que deseas desde la falta, sino a lo que ya eres en tu interior. Lo que experimentas fuera es tan solo el reflejo de la identidad que has asumido en lo profundo de tu ser. Puedes querer riqueza, pero si en tu interior sigues habitando la conciencia de la pobreza, la carencia seguirá encontrando formas de repetirse. Puedes querer amor, pero si en tu mundo interno te percibes indigno, el rechazo será el espejo inevitable. Lo externo nunca contradice lo que eres, siempre lo revela. Comprendí, con el paso del tiempo, que no se trata de mendigarle a la vida, ni de suplicar al cielo para que por fin nos escuche. Se trata de comprender que la verdadera oración es la asunción silenciosa de un estado. La realidad responde al tono de tu ser, a la vibración constante de lo que aceptas como verdadero. Así descubrí que no era cuestión de desear con fuerza, sino de reconocerme ya como aquello que anhelaba ser. En el momento en que lo asumí, sin condiciones ni plazos, algo en mí se alineó con un orden más grande, y los hechos externos comenzaron a plegarse a esa nueva identidad que había habitado en mi imaginación. La diferencia es sutil, pero es absoluta. No recibes lo que quieres, recibes lo que eres. Hubo un tiempo en que me sorprendía a mí mismo preguntándome, ¿por qué si deseo tanto no llega lo que busco? ¿Por qué si pido con fervor sigo recibiendo lo contrario? Y la respuesta se me reveló con una claridad que ya no pude ignorar. No era mi deseo lo que estaba creando, sino mi estado de ser. Cada día me despertaba con pensamientos de carencia, con imágenes de miedo, con conversaciones internas que me repetían que aún no tenía lo que tanto esperaba. Aunque en voz alta yo afirmara que quería abundancia, en mi silencio más íntimo seguía afirmando que me faltaba. Y era esa voz silenciosa, la que no compartía con nadie, la que realmente moldeaba mi realidad. El universo no atiende las palabras sueltas ni las promesas vacías, responde a la identidad que ya llevas puesta en tu interior. Recuerdo que una vez, después de un día de gran frustración, me senté en quietud y observé mis pensamientos. Descubrí que me había acostumbrado a vivir en un diálogo interno donde la escasez era el protagonista, donde siempre faltaba algo, donde siempre estaba esperando que algo externo llegara a completarme. Y entendí de golpe que mientras permaneciera en esa identidad podía desear miles de cosas, pero jamás llegarían. Porque el deseo desde la carencia es solo un eco del vacío. Y la vida no multiplica el vacío, multiplica lo que tú eres. Fue entonces cuando decidí cambiar la raíz en lugar de la superficie. Dejé de pedir como quien ruega y empecé a asumir como quien ya es. Cerraba mis ojos y, en lugar de pensar en lo que faltaba, habitaba en la certeza de que ya estaba cumplido. Y aunque nada externo cambiara al instante, algo en mí comenzó a transformarse. Ese cambio interior fue la verdadera semilla de la manifestación. Cuando decidí cambiar la raíz de mi ser, algo extraordinario comenzó a suceder, aunque al principio parecía invisible a los ojos. Lo primero que noté no fue un cambio en las circunstancias, sino un cambio en la manera en que me percibía a mí mismo. Era como si dentro de mí se hubiera encendido una llama silenciosa, un recordatorio constante de que no necesitaba correr detrás de nada porque ya lo era todo.
Descubrí que el verdadero secreto no está en gritar lo que quieres al universo, sino en susurrarlo suavemente a tu propia conciencia hasta que lo creas tan real que ya no lo cuestiones. Y cuando ese estado se vuelve natural en ti, la vida se inclina inevitablemente para reflejarlo. Hubo días en que mi mente, aferrada a lo viejo, me gritaba dudas. ¿Y si no funciona? ¿Y si todo sigue igual? En lugar de luchar contra esos pensamientos, aprendí a ignorarlos, a no darles poder. No me identifiqué con esas voces, simplemente regresaba a mi nuevo estado, a la sensación de ser aquello que antes solo deseaba. Me decía a mí mismo, ya soy, y me quedaba allí, en silencio, hasta que la calma regresaba. Y poco a poco, lo que al inicio parecía un simple juego de imaginación, comenzó a sentirse más real que las dificultades que veía afuera. Entendí que no se trataba de forzar resultados, sino de permanecer fiel a ese estado, aun cuando lo externo pareciera contradecirlo. Con el tiempo, lo externo comenzó a ceder. Situaciones que parecían cerradas se abrieron. Personas que antes no mostraban interés comenzaron a aparecer en mi camino. Oportunidades que nunca imaginé tocaron a mi puerta. Pero el verdadero milagro no estaba en esos sucesos externos, sino en la certeza que ya había germinado en mí antes de que llegaran. Fue esa certeza la que llamó a todo lo demás. Comprendí entonces, con una claridad imposible de olvidar, que el universo nunca me había negado nada, simplemente me estaba devolviendo fielmente lo que yo era, y en ese momento ya no había duda. Todo mi mundo era un reflejo de mi identidad más íntima. Fue entonces cuando descubrí que el mayor obstáculo no eran las circunstancias externas, sino las cadenas invisibles de mi propia mente. Me di cuenta de que durante años había estado pidiendo y deseando como alguien que no tenía, como alguien incompleto, como alguien que miraba al futuro esperando que algo viniera a salvarlo. Ese era el error, querer desde la carencia, y comprendí que mientras siguiera vibrando como alguien que no tiene, la vida no podía sino darme más reflejos de esa ausencia. El universo no escucha tus palabras, escucha tu ser. No importa cuánto repitas lo que quieres, si en lo profundo continúas creyendo que no lo eres aún. Allí estaba la trampa en la que había caído tantas veces. Me vi a mí mismo cada noche, deseando cambios, suplicando en silencio, imaginando un mañana distinto, mientras en el fondo me sentía igual de pequeño, igual de insuficiente. Fue en ese espejo interno donde comprendí la clave. Debía dejar de pedir y comenzar a encarnar. No era cuestión de tiempo, era cuestión de identidad. Así que, en lugar de esperar señales, comencé a tratarme a mí mismo como alguien ya transformado. Caminaba con una postura distinta, hablaba con palabras de certeza, me relacionaba con los demás como alguien que ya poseía lo que antes anhelaba. Y aunque al principio me sentía como si estuviera actuando, poco a poco esa actuación se convirtió en mi naturaleza. Recuerdo la resistencia que surgía en mí. Había días en que la vieja identidad me llamaba de vuelta, pensamientos de derrota, recuerdos del pasado, miedos que insistían en decirme que nada había cambiado.
Y era allí donde me enfrentaba a la elección más profunda. ¿Me entregaría nuevamente a esa vieja voz o me mantendría firme en el nuevo estado? Opté por lo segundo, a veces con esfuerzo, a veces con suavidad, pero siempre regresaba a la misma certeza. Soy ahora lo que antes esperaba ser. Esa convicción me sostuvo aún en medio de dudas y retrasos, y fue esa persistencia la que comenzó a debilitar la identidad vieja hasta que poco a poco dejó de tener poder sobre mí. Y entonces lo noté. Ya no estaba pidiendo ni esperando, estaba siendo. Ya no me preocupaba tanto por el cuándo o el cómo, porque había entendido que lo externo siempre se doblega ante lo interno. El universo se convierte en un eco de lo que llevas en tu interior. Y cuando ese interior cambia de raíz, lo que parecía imposible afuera no tiene más remedio que alinearse. Esa fue la lección más profunda. No se trata de mendigar lo que quieres, sino de atreverte a hacerlo ahora, porque la vida siempre responde a lo que eres, nunca a lo que dices querer. Lo primero que comenzó a cambiar no fueron los grandes sucesos, sino los pequeños detalles que parecían insignificantes. Notaba cómo la manera en la que la gente me miraba era distinta, como si respondieran a algo nuevo en mí. No había cambiado mi ropa ni mi entorno, pero sí había cambiado la imagen que sostenía en mi mente, y esa imagen era ahora la que irradiaba. En el pasado, al entrar a un lugar, sentía que debía esforzarme para ser aceptado, para ser visto, para ser tomado en cuenta. Pero cuando asumí la identidad de alguien ya pleno, ya bendecido, esa necesidad desapareció, y con ella desapareció también la sensación de ser invisible. Era como si el mundo entero hubiera cambiado su trato hacia mí, pero lo cierto era que era yo quien había cambiado el trato hacia mí mismo. Con el paso de los días, lo que parecía un simple ejercicio mental se transformó en experiencias tangibles. Recibía llamadas inesperadas, aparecían oportunidades que antes jamás se presentaban. Personas que estaban cerradas a mí comenzaron a abrirme las puertas. Y lo curioso era que ya no me sorprendía, porque en lo profundo sabía que era la consecuencia natural de mi nueva identidad. No era suerte, no era azar, era la vida reflejando lo que me atrevía a hacer. Descubrí que el universo no necesita tiempo para reorganizarse, porque el tiempo mismo es solo una proyección de mi estado interno. Y cuando ese estado cambia, lo que parecía necesitar años se despliega en días, porque el mundo externo es solo un espejo. Hubo un momento específico que nunca olvidaré. Caminaba una tarde pensando en silencio. No necesito esperar porque ya soy. En ese instante sentí un alivio inmenso, como si el peso de toda la espera, de toda la ansiedad y de todas las dudas se derritiera. Fue un instante de liberación, y pocas horas después recibí un mensaje con una noticia que en el pasado habría considerado imposible. Era como si la vida estuviera confirmando que mi soltar y mi certeza habían abierto una puerta que antes mantenía cerrada con mis dudas y mis miedos. Ese episodio me enseñó que la clave no está en insistir desesperadamente, sino en habitar con tanta fuerza el nuevo estado que el universo no tenga opción sino mostrarlo. Y es que entendí algo vital. Mientras sigas deseando desde la carencia, sigues afirmando que no lo tienes. Pero cuando afirmas y sientes que ya es tuyo, el deseo deja de ser una súplica y se convierte en la expresión natural de lo que eres.
Y allí la vida fluye con rapidez, porque no está respondiendo a tu petición, está reflejando tu identidad. Desde entonces ya no vi los cambios como milagros aislados, sino como la consecuencia inevitable de haberme atrevido a ser antes de ver. Comprendí con una certeza que ya nunca me abandonó, que el universo solo me daría lo que me atreviera a encarnar, porque no responde a las palabras, sino al estado del ser. Con el paso del tiempo descubrí que el universo, en su perfección, siempre me ponía frente a escenas que parecían cuestionar mi nueva identidad. Era como si la vida me preguntara, ¿de verdad eres lo que dices ser, o sigues dudando en lo secreto de tu corazón? Y esas pruebas eran sutiles, pero poderosas. Una de ellas ocurrió cuando, apenas días después de sentirme firme en mi nuevo estado, recibí una noticia que en apariencia contradecía por completo lo que estaba asumiendo. El reflejo de la vieja realidad volvió a mostrarse frente a mí con fuerza, como un eco persistente de lo que ya no quería ser. Y en ese momento comprendí que la decisión real no se toma cuando todo fluye a mi favor, sino justamente cuando parece que todo se derrumba. Allí, en ese punto crítico, la pregunta es, ¿vas a volver a la vieja identidad de la carencia y del miedo, o vas a sostenerte en la certeza de lo que ya eres? Recuerdo con claridad la sensación de vacío que me invadió al leer aquella noticia. Fue como un golpe directo a la fe que comenzaba a consolidarse en mí. Todo mi cuerpo me pedía reaccionar con desesperación, pensar en soluciones externas, buscar justificaciones. Pero respiré profundo y me obligué a detener el torbellino de pensamientos. Cerré los ojos y, en medio de la confusión, volví a esa escena que ya había construido en mi interior, esa en la que todo estaba resuelto y en la que yo ya me encontraba en paz. Fue como anclarme a una roca en medio de una tormenta. Mientras afuera la realidad gritaba lo contrario, yo me sumergía cada vez más en ese estado donde todo estaba cumplido. Lo que descubrí en ese momento fue revelador. La verdadera fe no se demuestra cuando ves los frutos, sino cuando el campo todavía parece vacío. La fe real es capaz de mirar la sequía y sentir abundancia, capaz de ver las puertas cerradas y sentirse ya dentro, capaz de oír un no y sonreír con la certeza de que el sí ya está en camino. Y entendí que cada aparente obstáculo no era más que un recordatorio, una invitación de la vida para que eligiera conscientemente permanecer en mi nueva identidad. Lo que parecía oposición era en realidad la confirmación de que el viejo estado estaba muriendo y como todo lo que muere, se resistía a desaparecer. Pasaron solo unos días y la misma situación que en apariencia era un problema comenzó a transformarse. Lo que al principio parecía un cierre definitivo se convirtió en una oportunidad inesperada, mucho más grande que la que yo imaginaba. Y allí comprobé que no era casualidad. El universo me estaba enseñando que si permanecía firme en mi ser, lo externo se reorganizaba inevitablemente para reflejarlo. Comprendí que todo lo que llega, incluso lo que parece un tropiezo, es un espejo perfecto de lo que me atrevo a encarnar. Y fue en ese punto donde ya no pude seguir dudando. El universo jamás responde a lo que suplico, solo responde a lo que soy.
Fue en ese giro inesperado donde mi visión del mundo comenzó a transformarse de raíz. Me di cuenta de que todo lo que había experimentado hasta entonces no era una serie de casualidades dispersas, sino un reflejo exacto de lo que yo había sostenido en silencio dentro de mí. Cada escena que había llamado injusta, cada vacío que había sentido, cada rechazo que había experimentado, no eran más que espejos fieles de la identidad que inconscientemente llevaba conmigo. Y entonces entendí que nunca había sido víctima de nada ni de nadie. El verdadero origen estaba en lo que aceptaba como cierto acerca de mí mismo. No era el mundo que debía cambiar, era yo quien debía recordar quién era en verdad. Lo descubrí en cosas pequeñas al principio, casi imperceptibles, cuando en lugar de quejarme de que alguien me trataba con frialdad, me detenía a preguntarme, ¿qué imagen de mí estoy proyectando para que eso se refleje? Cuando en lugar de luchar por conseguir una oportunidad, me preguntaba, ¿realmente me he asumido digno de ella o sigo deseándola como si estuviera fuera de mi alcance? Cada una de esas preguntas me llevaba de regreso al mismo lugar. La raíz estaba en lo que yo era, no en lo que yo pedía. Y cuanto más lo observaba, más claro se hacía que la vida no me daba lo que quería, sino lo que ya había aceptado como parte de mi identidad. Ese descubrimiento fue doloroso en parte porque me obligó a dejar de culpar al mundo, a las circunstancias o incluso al tiempo. Ya no podía refugiarme en la idea de que aún no era el momento o de que alguien me lo impedía. Comprendí que mientras yo viviera con una identidad de carencia, eso era lo único que podía encontrar, por más que repitiera oraciones, afirmaciones o palabras vacías. El universo, en su exactitud, no se deja engañar por las palabras, responde únicamente a la vibración de lo que soy. Y fue allí donde dejé de ver la vida como un enemigo incierto y empecé a reconocerla como un espejo fiel, uno que nunca falla. Pero al mismo tiempo, esa revelación también fue liberadora, porque si todo lo que veía afuera era reflejo de lo que era, entonces tenía en mis manos el poder absoluto de transformar mi mundo. No necesitaba pedirle favores a un universo distante, ni suplicar condiciones externas. Solo necesitaba atreverme a ser dentro de mí lo que anhelaba ver fuera. Esa certeza se convirtió en una llave invisible, una puerta abierta hacia una vida que antes parecía imposible. Y entonces cada día comenzó a ser un campo de entrenamiento, un recordatorio constante de que lo único que debía cuidar no eran mis circunstancias, sino mi ser. La primera vez que puse en práctica esta comprensión de manera consciente, todo parecía demasiado simple para ser real. Sin embargo, decidí probarlo, no con grandes metas, sino con lo cotidiano, con lo que parecía insignificante. Me dije, si realmente la vida refleja lo que soy, entonces debo comenzar a asumir que ya soy alguien en quien todo fluye con naturalidad, alguien en quien la abundancia, el respeto y la armonía son parte de su identidad, no como un deseo distante, sino como un estado presente. Lo repetí en silencio, pero no como una frase vacía, sino como una convicción sentida en lo más profundo de mí. Durante el día, cada vez que surgía una situación que antes me hubiese hecho reaccionar con temor o duda, volvía a esa certeza interna. No necesito pedir nada, ya soy aquello que busco. Al principio parecía un simple ejercicio de imaginación, casi como un juego mental, pero pronto noté que las respuestas de la vida empezaban a alinearse con esa identidad que había adoptado.
Personas que antes parecían distantes comenzaron a acercarse con calidez. Oportunidades que antes me habían sido negadas comenzaron a mostrarse con facilidad. Incluso mis diálogos internos, que solían estar llenos de quejas y suposiciones negativas, fueron cambiando hasta volverse un eco de esa nueva certeza. Comprendí que no se trataba de repetir con insistencia lo que quería, sino de habitar con naturalidad lo que ya era en mi interior. Fue revelador darme cuenta de lo sutil y poderoso que era ese cambio, porque no hice nada externo diferente, no forcé conversaciones, no corrí detrás de oportunidades, no me desgasté intentando convencer a nadie. Lo único que había cambiado fue mi ser, lo que yo había aceptado como verdadero en mí. Y sin necesidad de luchar, sin necesidad de explicar nada, el universo comenzó a responder como un espejo perfecto, reflejando con precisión ese estado que yo había asumido. Entonces confirmé, sin espacio para la duda, que todo lo que llamamos realidad no es más que un eco de lo que somos. Lo más sorprendente fue experimentar cómo la vida deja de sentirse como una lucha cuando uno asume desde el ser. Ya no existía esa ansiedad constante de querer controlar cada detalle, de calcular cada paso o de preguntarme si lo lograría. Todo eso desapareció, porque ya no era alguien que esperaba, sino alguien que ya era. Y en ese cambio, la presión se disolvió, el miedo perdió fuerza y la vida misma comenzó a moverse con suavidad hacia aquello que reflejaba mi identidad. Ese fue el momento en que dejé de sentirme separado del universo y entendí que lo único que debía sostener era lo que yo mismo me permitía ser. Con el paso de los días, aquella práctica sencilla dejó de sentirse como un experimento y se convirtió en un punto de no retorno. Ya no podía volver a verme a mí mismo como antes, porque cada detalle a mi alrededor me recordaba que la vida estaba respondiendo a lo que yo había aceptado ser. El cambio fue tan natural, tan progresivo y a la vez tan evidente que era imposible negarlo. Las situaciones que antes me parecían obstáculos insalvables se disolvían como si nunca hubiesen existido. Personas que antes parecían indiferentes comenzaron a tratarme con respeto y con una calidez que nunca había imaginado. Y yo comprendía que no eran ellas las que habían cambiado, sino yo mismo al convertirme en alguien distinto en mi interior. Era como si hubiese estado caminando durante años en un escenario fijo, creyendo que ese era el único mundo posible. Pero al cambiar mi ser, la escenografía misma se transformaba frente a mis ojos. Lo que ayer parecía cerrado, hoy se abría con facilidad. Lo que ayer me angustiaba, hoy parecía insignificante. Lo que ayer deseaba con desesperación, hoy lo tenía delante de mí, sin esfuerzo ni lucha. Y en medio de esa transformación, algo más profundo ocurrió. Ya no era solo la satisfacción de ver cumplidos ciertos deseos, era la certeza de que estaba descubriendo la llave maestra que abría cada puerta de la vida. Lo más asombroso era la paz que surgía de este entendimiento, porque antes cada deseo estaba cargado de miedo. Miedo a no conseguirlo, miedo a perderlo, miedo a no ser suficiente. Ahora, al saber que no se trataba de correr detrás de nada, sino de habitar lo que ya era en mi interior, esos miedos se disolvieron como sombras frente a la luz. Sentía una confianza nueva, no en el mundo externo, no
no en las circunstancias, sino en mi propio estado interior. Y esa confianza era tan poderosa que incluso en los momentos donde las apariencias todavía parecían contradecirme, no me dejaba arrastrar por la duda. Sabía que la realidad externa era un eco tardío y que lo que sostenía en mi ser tarde o temprano se manifestaría en forma. Descubrí entonces que el verdadero milagro no estaba en obtener algo específico, sino en convertirme en alguien libre de la necesidad de luchar. El universo ya no era un lugar extraño que debía complacerme si insistía lo suficiente. Era un espejo fiel, incapaz de traicionarme, que solo podía mostrarme aquello que yo mismo había asumido ser. Y ese descubrimiento transformó por completo mi manera de vivir, porque entendí que jamás había estado en manos del azar, ni de la suerte, ni de la voluntad de otros. Todo estaba en mis manos, en mi decisión silenciosa de quién aceptaba ser en cada momento. A medida que profundizaba en esta comprensión, comencé a notar cómo incluso los detalles más pequeños de la vida se alineaban con mi nuevo estado de ser. Las coincidencias dejaron de ser meras casualidades, se convirtieron en señales de un mundo que reflejaba con fidelidad lo que yo llevaba dentro. La manera en que alguien sonreía al cruzarse conmigo, una llamada inesperada que resolvía un problema que parecía insuperable, o una idea repentina que me ofrecía claridad en medio de la confusión, todo era un testimonio silencioso de que el universo respondía a la esencia que yo sostenía, no a mis deseos superficiales ni a mis expectativas externas. Era un recordatorio constante de que aquello que realmente importaba no era lo que quería obtener, sino quién estaba dispuesto a ser mientras esperaba. Este entendimiento me liberó de la ansiedad que antes impregnaba cada pensamiento. Antes, la vida se sentía como un constante forcejeo, como si yo debía empujar contra un mundo rígido y resistente para alcanzar algo que parecía siempre fuera de alcance. Ahora, en cambio, cada instante se volvió una oportunidad de reafirmar mi estado interior y de observar cómo la realidad se ajustaba, lenta pero inevitablemente, a aquello que yo aceptaba como verdadero. Me sorprendía cómo los miedos que antes parecían tan reales ahora se reducían a meras sombras, porque la conciencia de mi propio ser se volvió más sólida que cualquier circunstancia externa. No necesitaba probar, presionar ni forzar, solo vivir desde lo que ya era y esperar a que la vida revelara su reflejo. Descubrí también que este proceso tenía un efecto expansivo. No solo transformaba mis deseos inmediatos, sino que cambiaba la manera en que interactuaba con todo lo que me rodeaba. Mis relaciones se volvieron más auténticas porque ya no actuaba desde la carencia ni la necesidad. Mi trabajo, mis proyectos, incluso mi salud, comenzaron a alinearse con una armonía que antes parecía imposible. Era como si cada rincón de mi existencia respondiera con fidelidad a la vibración que sostenía, y cuanto más firme y consciente era mi estado interno, más coherente se volvía la manifestación externa. Comencé a comprender que la verdadera magia no estaba en manipular eventos o personas, sino en asumir plenamente la vida que deseaba vivir y mantener esa asunción sin flaqueza, sin importar las apariencias temporales.
Lo más profundo de todo esto era la sensación de libertad que traía consigo. Antes, la vida estaba teñida por la presión del resultado, por la constante expectativa de que algo debía ocurrir para que yo pudiera sentirme seguro o realizado. Ahora, la seguridad y la plenitud provenían de mi propio ser, no de nada externo. Aprendí a habitar esa certeza incluso cuando todo parecía caótico a mi alrededor, y en esa quietud interna descubría una fuerza que ningún obstáculo podía perturbar. La manifestación ya no era el fin último, sino la consecuencia inevitable de un estado interno firme, coherente y consciente. Finalmente, comprendí que vivir desde este lugar era un acto de profunda responsabilidad personal. Cada pensamiento, cada sensación, cada elección interna tenía un poder incalculable. No se trataba de desear superficialmente, sino de afirmar con convicción quién era y de sostener esa identidad con integridad, sin flaqueza, sin importar las apariencias temporales. Lo más profundo de todo esto era la sensación de libertad que traía consigo. Antes, la vida estaba teñida por la presión del resultado, por la constante expectativa de que algo debía ocurrir para que yo pudiera sentirme seguro o realizado. Ahora, la seguridad y la plenitud provenían de mi propio ser, no de nada externo. Aprendí a habitar esa certeza incluso cuando todo parecía caótico a mi alrededor, y en esa quietud interna descubría una fuerza que ningún obstáculo podía perturbar. La manifestación ya no era el fin último, sino la consecuencia inevitable de un estado interno firme, coherente y consciente. Finalmente, comprendí que vivir desde este lugar era un acto de profunda responsabilidad personal. Cada pensamiento, cada sensación, cada elección interna tenía un poder incalculable. No se trataba de desear superficialmente, sino de afirmar con convicción quién era y de sostener esa identidad con integridad. Y en esa integridad, el universo, con su perfecta fidelidad, respondía entregando aquello que era congruente con mi ser, sin fallar, sin apresurar, pero sin detenerse jamás. Cada instante se volvió un espejo y cada reflejo me recordaba que siempre recibo lo que soy, no lo que quiero. Mientras más practicaba esta comprensión, la vida comenzó a mostrarme su infinita fidelidad. Cada evento, cada encuentro, cada palabra escuchada o dicha, parecía un reflejo directo de lo que yo llevaba en mi interior. Ya no existía la confusión de antes, cuando pensaba que mis deseos dependían de circunstancias externas. Comprendí que la realidad no es un conjunto de hechos independientes, sino un espejo constante de nuestra conciencia. La sensación de poder interno crecía con cada instante que podía mantenerme en un estado de ser que reflejara aquello que realmente quería manifestar. Era un despertar que transformaba incluso los momentos más ordinarios en pruebas vivientes de la fidelidad del universo. Noté cómo incluso mis emociones comenzaron a alinearse con esta verdad. Antes, una pequeña decepción podía derrumbar mi día, y una expectativa frustrada podía oscurecer semanas enteras. Ahora, incluso frente a aparentes obstáculos, mi corazón permanecía tranquilo, consciente de que nada externo podía cambiar lo que ya era dentro de mí. Había desarrollado un ancla interna,
un punto de referencia que no dependía de la aprobación de otros ni de la marcha de los acontecimientos. Y en esa estabilidad descubrí que todo lo que llegaba a mí se volvía más claro, más coherente, más perfecto. No era cuestión de controlarlo todo, sino de vivir como si ya fuera lo que deseaba y permitir que la vida se ajustara a esa verdad con precisión absoluta. Este enfoque trajo consigo un cambio profundo en la manera de percibir los problemas y desafíos. Lo que antes parecía caótico o amenazante se transformaba en una oportunidad de reafirmar mi ser. Cada dificultad se convirtió en un espejo que me mostraba si estaba vibrando desde la escasez o desde la abundancia, desde la duda o desde la certeza. Al observarlo de esta manera, comprendí que no existe el fracaso, solo existe la manifestación de lo que verdaderamente se sostiene en el interior. Así, incluso los momentos difíciles se convirtieron en herramientas poderosas, recordándome constantemente que el universo no da lo que queremos, sino lo que somos en esencia, sin excepción. Además, aprendí a observar la sincronía que surgía a partir de esta práctica. Las oportunidades que parecían surgir de la nada no eran casuales, eran el reflejo directo de mi estado interno, de la coherencia de mis pensamientos, emociones y acciones con aquello que asumía como mi realidad. Cada pequeño éxito, cada encuentro fortuito, cada momento de claridad se convirtió en recordatorio de que vivir desde la esencia es la única manera de crear sin esfuerzo y sin imposiciones. La sensación de gratitud crecía con cada reflejo que el universo me entregaba, no como recompensa, sino como consecuencia natural de mi coherencia interna. Finalmente, comprendí que esta práctica no solo transformaba mi vida tangible, sino también la calidad de mi conciencia. Mis días dejaron de estar llenos de ansiedad, miedo o duda y se llenaron de una confianza serena, una certeza de que todo lo que llegaba a mí era siempre un reflejo perfecto de quién era realmente. Era un despertar que trascendía la necesidad de controlar, una revelación de que el verdadero poder reside en la alineación interna, en la aceptación firme de que lo que somos determina, sin excepción, lo que recibimos. Cada instante de mi existencia se volvió una lección viva, y cada manifestación, grande o pequeña, se convirtió en prueba irrefutable de la fidelidad del universo. Con cada día que pasaba viviendo desde esta conciencia, sentía cómo el mundo entero parecía rendirse ante mi estado interno. Ya no importaba qué quisiera o qué soñara, todo lo que aparecía ante mí era un reflejo exacto de la esencia que sostenía dentro de mi corazón. Cada pensamiento cargado de duda dejaba un rastro de insatisfacción, mientras que cada sentimiento de certeza y plenitud se traducía en experiencias tangibles de armonía y abundancia. Aprendí que no se trata de desear más o luchar por obtener lo que creemos que nos falta. Se trata de convertirnos, de asumir, de encarnar aquello que buscamos hasta que nuestra vida no tenga más opción que manifestarlo. Este entendimiento me llenó de una paz radical, de una fuerza silenciosa que no requiere validación externa, porque sabe que todo ya está garantizado cuando uno es fiel a sí mismo.
Pude ver cómo la ansiedad de antes, esa necesidad constante de controlar o anticipar el futuro, se desvanecía frente a la certeza de que la vida siempre responde a la esencia que uno proyecta. Cada acción, cada encuentro, cada giro del destino comenzó a reflejar la coherencia de mi ser interno. Incluso los momentos que antes me habrían parecido casualidades o desafíos, ahora eran confirmaciones vivas de que el universo solo responde a lo que uno es, no a lo que uno cree que desea. La gratitud dejó de ser una práctica y se convirtió en un estado natural. No agradecía por lo que recibía, sino que celebraba la alineación perfecta entre mi interior y lo que aparecía frente a mí. Me di cuenta de que este poder no exige esfuerzo, ni planes complicados, ni luchas prolongadas. Es un poder silencioso que surge de la convicción, de la certeza interna de que ya eres lo que deseas ser. Cuando asumí mi vida desde este lugar, la resistencia desapareció y con ella cualquier sensación de carencia. Lo que antes parecía imposible, ahora se desplegaba de manera natural y orgánica, como si el universo simplemente reflejara mi estado de ser sin demora ni juicio. Cada pensamiento, cada emoción y cada decisión se convirtieron en herramientas para mantenerme coherente con mi esencia más auténtica, porque comprendí que la manifestación no es un objetivo externo, sino un reflejo inevitable de lo que uno es por dentro. Incluso las relaciones comenzaron a cambiar, no por manipulación ni deseo de control, sino porque mi ser interno dictaba la calidad de mis experiencias. Aquellos que vibraban desde un nivel de sinceridad, abundancia y amor se acercaban naturalmente, y aquellos que no coincidían con mi esencia se alejaban sin conflicto. No existía rechazo ni juicio, solo una ley absoluta funcionando con precisión. Lo que eres determina lo que atraes. Esto me enseñó que intentar forzar resultados o persuadir a otros es inútil. Lo único que realmente importa es la coherencia interna, la pureza de tu estado de ser. Y con esta práctica diaria, mi vida comenzó a mostrar un patrón claro. Lo que uno es, no lo que uno quiere, gobierna el universo de forma impecable. Cada instante se volvió un espejo, cada experiencia un mensaje, cada emoción un indicador. No se trataba de suerte ni de casualidad, sino de un principio absoluto que actúa sin vacilación. La realidad exterior es una expresión directa de la identidad que sostienes en tu interior. Esta verdad me liberó de cualquier duda residual y me permitió vivir con un sentido de libertad y poder que nunca había conocido, porque entendí que el universo no negocia, no miente ni se confunde, solo da exactamente lo que uno es. Finalmente comprendí que todo esfuerzo externo, todo deseo sin alineación interna es vano. El universo no responde a súplicas ni a planes, responde a la esencia que uno sostiene. Cuando decidí ser plenamente lo que quería reflejar, la vida dejó de ser una lucha y se convirtió en un espejo perfecto de mi ser. Cada experiencia, cada encuentro, cada logro simplemente fluye de la coherencia interna. Ser lo que eres no es una teoría, es la llave que abre todas las puertas, y una vez que lo aceptas, nada puede detener la manifestación de tu realidad más auténtica.